la palabra influencer, que se ha puesto tan de moda y que a veces tiene connotaciones negativas, no deja de ser alguien que influye en positivo o que motiva o inspira a otras personas. Por lo tanto, a todos nos gusta seguir o tener modelos de identidad, personas a las que nos gustaría parecernos, que nos inspiran, y eso es un influencer. Y claro, al final en casa, si los padres consiguen ser el buen, verdadero influencer para sus hijos, en el fondo estamos triunfando. ¿Y eso qué significa? Que el padre inspira con su ejemplo. No podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros como padres no hacemos. Y para eso tenemos que tener claro, como padres, qué pretendemos conseguir en ellos. Siempre en consulta trabajo mucho el paciente que viene a mí como hijo, es decir, cómo ha sido la relación con sus padres, y si es padre, cómo es la relación con sus hijos. Y una de las cosas que más pregunto es ¿cuánto admiras a tu padre, a tu madre? ¿En qué le admiras? ¿Y en qué crees que te admiran tus hijos a ti? ¿Por qué creen que eres una madre especial? Y alguno que me esté escuchando, que se lo pregunte. Si eres hijo, pregúntate en qué has admirado a tu padre y a tu madre. Y te darás cuenta que fueron influencers tuyos en diferentes aspectos, en diferentes momentos de la vida. No es lo mismo cómo te sentías con respecto a ellos a los 8, a los 15, a los 25, a los 40, que quizá una edad más avanzada. Y por otro lado, si eres padre, hazte una pregunta: ¿cómo creo que me ven mis hijos a mí? ¿Cómo creo qué imagen, qué figura creo que soy? Y probablemente te darás cuenta que para ellos quizá no les conoces, quizá no hay comunicación, quizá te ven como un ser distante, quizá te ven como un amigo, un colega de juegos, pero si tú consigues conectar con ellos de forma sana, seguro que vas a conseguir ser un gran influencer para ellos. Y efectivamente, las redes sociales se han convertido en un tema apasionante. Entonces yo creo que antes de entrar en el buen uso hay que entender qué es la red social. Entonces, Leo, si me lo permites, y toda la gente que nos esté siguiendo, nos esté escuchando, me habrá quizá oído hablar en algún momento de todo esto. Las redes sociales, Internet, fue creado en un primer momento para acercar a la gente, para que fuéramos más eficientes, para que el mundo fuera un lugar más cercano para las distancias, y facilitaba mucho la vida. Pero a día de hoy, todo lo que son las redes sociales, el mundo digital, está siendo utilizado para que unos cuantos tipos de un lugar del mundo sean cada vez más ricos. Es decir, ahora ya no importa la ética, no importa el cerebro de nuestros hijos, del nuestro, sino lo que importa realmente es captar nuestra atención el mayor tiempo posible para tener datos, para tener información y para ganar más dinero. Pero esto no significa, y esto lo estamos haciendo a través de la tecnología, por lo tanto la tecnología tiene grandísimas ventajas. El tema es cómo hacer un buen uso de ello, cómo hacer un uso inteligente de la pantalla es la clave. Y aquí me gustaría dar dos ideas. La primera de todas, que me parece importantísima, es un comentario que comenzó con el cofundador de Facebook, Tim Parker, hace unos años, cuando dijo en un evento médico en Filadelfia, él dijo estas palabras: creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta de la importancia que le da al ser humano al sentirse querido, amado, apreciado, es decir, a la vulnerabilidad del ser humano, al reconocimiento, y dijimos, creemos, por lo tanto, estas herramientas donde está Facebook, las fotos, los likes, los comentarios, y vieron el potencial adictivo que esto tenía. Y se descubrió que con cada like que uno recibía, con toda esta interacción, uno tenía en su cerebro microchispazos de dopamina. Es decir, cuando yo veo un like, cuando yo recibo likes, mi cerebro no se queda inerte y neutro como si esto no le influyera. Hasta el más, y sobre todo los jóvenes, sienten algo cuando reciben likes. Si tú subes una foto de algo que te gusta y nadie dice nada, nadie comenta esa foto, tú automáticamente te replanteas si realmente lo que tú has subido, sea una foto, sea un comentario, sea un artículo, no ha generado, a nadie le ha interesado. Y a nadie le gusta no sentirse gustado o no sentirse reconocido, no sentirse apoyado en lo que sea. Puede ser una foto, puede ser un comentario, puede ser un artículo, puede ser un vídeo, puede ser un stories. Si nadie lo ve, si nadie lo comenta, es que a nadie le ha gustado lo que tú has hecho. A nadie le ha parecido interesante. Y no resultar interesante para nadie en un mundo donde lo que se mueve es por lo que capta atención, sientes un enorme vacío y tu autoestima empieza a bajar. Si tú subes una foto y nadie te dice que estás guapa, a nadie le parece bonito el paisaje que estás poniendo, la frase que has dicho, el proyecto que se te ha ocurrido,
automáticamente sientes un vacío. Es decir, que nuestro reconocimiento personal, nuestra autoestima, está muy ligada a cómo los demás nos perciben a través de las redes sociales. Y hace unos años, bueno, yo siempre trabajo en mi consulta con una forma que es, le digo a las personas cuando vienen, ¿qué tenemos que superar juntos? Y hago una lista, ¿no? Pues el miedo a esto, la angustia por esto otro, la relación con esta persona. Y yo digo, vamos a hacer 4 fases. La primera es conocer cómo soy yo. ¿Quién soy yo? Y en ese quién soy yo, muchas personas me dicen en consulta, uy, qué pregunta tan difícil, Marian. Y le digo, bueno, de eso se trata, vienes a la terapia, pues el conocimiento es importante. Y en ese quién soy yo hay 4 fases. La primera, cómo me ven los demás. La segunda, cómo creo yo que soy. Y esto viene muy determinado en cómo mis padres me han dicho que soy. La tercera es, ¿cuál es realmente mi esencia? Mucha gente te dice, mira, mis amigos creen esto, mis padres piensan esto otro, pero yo lo que creo de mí es, y esa es tu verdad. Y luego la cuarta es, ¿cómo me gusta mostrarme en las redes sociales? ¿Qué me gusta que vean de mí en las redes sociales? Que subo cosas interesantes, que soy una persona que parezco intelectual, guapa, deportista. Es decir, hay como una necesidad de mostrar una imagen, una faceta de nuestra vida en el mundo de las redes sociales. Por lo tanto, es importantísimo entender, y aquí habrá muchos padres que escuchen esto y probablemente algún chico, joven, adolescentes, que también lo vean en algún momento, que se dan cuenta que ellos buscan sentir aprecio por otros, que la gente les vea, les escuche, tenga una cierta resonancia. Y como esos likes están y todo el mundo de la pantalla, de las redes, está regulado por esa hormona de la dopamina, hay que saber que la dopamina es la hormona de las adicciones. Es decir, es una hormona que se activa cuando estoy cerca de algo potencialmente adictivo. El alcohol, la cocaína, la heroína, la marihuana, la pornografía, los videojuegos. Es decir, todo eso genera placer, unos mejores y otros peores, lógicamente, pero ese placer está regulado por una hormona que da un gran pico en el momento que la consumes y luego genera un gran vacío cuando se va. Y por eso necesitas más. O sea, nadie se mete en Instagram para ver solo una foto. Tú te metes en Instagram y buscas 1000 cosas y de repente se te ha ido el tiempo. Digo Instagram, digo TikTok o digo cualquier red social que la gente utilice. Porque están diseñadas para captar tu atención el mayor tiempo posible. Perdona la introducción, Leo, pero es importante esto entenderlo. Por lo tanto, cuando nuestros hijos quieren meterse en las redes sociales, no es solo una cosa que les divierte y que les guste, sino es una cosa que tiene un enorme potencial adictivo, que les va a hacer estar enganchados durante mucho tiempo. No se trata de mantenerles completamente alejados de ello, sino que su fuerza de voluntad lucha contra una fuerza que es muy adictiva y en general puede más la pantalla que la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Y voy a la segunda parte, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la zona delantera del cerebro que tiene 4 funciones fundamentales. La primera se encarga de prestar atención a las cosas. Es la atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de los impulsos. Es decir, es una zona del cerebro que nos hace seres superiores, nos hace seres con capacidad de posponer la recompensa. La fuerza de voluntad de toda la vida está en la corteza prefrontal. Cuando un bebé nace, esa corteza prefrontal es profundamente inmadura. Y esta corteza prefrontal se activa con 3 cosas, con luz, sonido y movimiento. Todos, yo que tengo un bebé, pues lo ves, de repente ven una luz que se enciende, unos pasos, una música, un movimiento y de repente van girando su cabeza. Es decir, su corteza prefrontal, su atención se activa ante la luz, el sonido y el movimiento. ¿Qué sucede si tú a ese bebé le pones una tablet delante cuando tiene 1 año, 2 años? ¿Qué sucede? ¿Qué es la tablet? Luz, sonido y movimiento. Es decir, tú a ese niño le estás entregando la tablet y estás activando su corteza prefrontal por los 3 mecanismos más primitivos que existen. Y nosotros queremos de nuestros hijos y queremos de nosotros mismos que a medida que nos vamos haciendo mayores tengamos capacidad de prestar atención a mi abuelo, y si mi abuelo está hablando, que prestemos atención a lo que dice el abuelo, que estemos en la salita de espera del médico y estemos quietos en la silla, que leamos un libro y estemos tranquilos, que comamos sentados, es decir, que vayamos gestionando nuestros impulsos, que vayamos prestando atención. Pero el cerebro del ser humano funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Es decir, ¿quién de nosotros por estar utilizando Wikipedia
tiene más memoria? Ninguno, porque cuanto más utilizas Wikipedia, menos memoria. Si tú utilizas Google Maps para todo, te orientas cada vez peor, porque estás utilizando una herramienta externa para algo que hay dentro de tu cerebro, y esa zona de tu cerebro se empieza a atrofiar. Bueno, pues con la atención sucede lo mismo. Si yo utilizo cuanto más pantalla, la pantalla activa mi corteza prefrontal, y por lo tanto, a medida que van pasando los meses y los años, mi corteza prefrontal funciona peor y tengo menos atención, menos capacidad de concentrarme, menos capacidad de planificar y de gestionar mis emociones y menos capacidad de controlar mis impulsos. Y me convierto en una persona mucho más impulsiva, mucho más inatenta. Por lo tanto, esto es, seguro que muchos estáis pensando en el famoso TDAH, ¿no? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es importante que sepamos que no es que solo las pantallas lo estén provocando, pero sí están potenciando el número de niños que cada vez tienen más problemas en concentrarse. Tanto es así que hay un libro muy interesante que se llama La fábrica de cretinos digitales, que ha salido hace unos meses en español, en el cual el autor cuenta cómo volvió a leer los libros de Neil Blinton sobre los 5, que todos seguro que los padres que están escuchando me lo han leído, igual que lo he leído yo, y que descubrió que el libro había cambiado y llamó a la editorial, y la editorial explicó que habían quitado las descripciones, habían quitado las frases demasiado largas porque la gente no conseguía captar el hilo de la frase. Por lo tanto, esto como introducción lo que nos hace ver es que la pantalla, que es maravillosa para muchísimos aspectos, tiene efectos a nivel cognitivo. Me hace menos atento, me hace más impulsivo, me hace depender de ello. Esto te lo explicaré más tarde, yo creo, Leo, pero me hace depender para ello, para mi estado emocional, porque la uso cuando estoy aburrido, cuando estoy estresado, me evado en la pantalla, sea pornografía, sea compras, sea fútbol, sea YouTube, sea TikTok, pero me evado, por lo tanto, cada vez tolero menos la frustración si no tengo la pantalla delante. Por eso, es un tema tan complejo de los padres, y aquí te respondo de los padres con los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos, los adolescentes, están viviendo una fase de transformación, de búsqueda de la identidad. Todos nosotros entre los 9 y los 17, 18 años buscamos nuestro lugar en el mundo, nos revelamos, buscamos la verdad de las cosas, nos sentimos feos, que gustamos menos, las chicas no me hacen caso, los chicos, esto uno va buscando, es la búsqueda de sensaciones, la búsqueda de su propia identidad. Y eso, hoy en día, el 90% de los jóvenes lo buscan en la pantalla. Se comparan con otros, buscan modelos, ídolos, muchas veces vacíos. Muchas veces yo tengo gente en mi consulta que tiene pues muchos seguidores en las redes, etcétera, y hay gente que efectivamente pues tiene unas vidas muy buenas, pero casi todo el mundo que yo veo en consulta pues tiene también sus problemas y sus dificultades, pero el filtro no te lo permite ver y te estás comparando con alguien o con un estilo de vida que en la realidad también está sufriendo, pero que tú no lo ves, y por lo tanto esa comparación te genera un gran vacío. Y los padres luchan sabiendo, porque por la teoría eso no debe ser lo correcto, pero por otro lado les hace estar cada vez peor, porque hay luchas constantes en este aspecto. Y por eso se ha convertido la pantalla, las redes sociales, se han convertido en una discusión constante de padres a hijos. ¿Quién no le ha quitado el teléfono a su hijo y en ese momento se ha dado cuenta que su hijo empieza a gritar, tiene un ataque de ansiedad, se enfada y son... Bueno, de hecho hay problemas en urgencias, y un tema en terapia de adolescentes es cómo gestionamos el tema de Internet en la familia, y porque tiene un enorme poder adictivo y porque se ha convertido en la vía de escape de muchos jóvenes que tienen un enorme vacío existencial y que buscan solucionar todo a través de las redes. Me he extendido un poco, Leo, pero creo que te lo he respondido. Fantástico, Marion, muchísimas gracias. Pero claro, en este punto en el que nos ha explicado tan bien qué es lo que sucede en nuestro cerebro, en el cerebro de nuestros hijos, nos encontramos ahora con la madre o el padre que te está escuchando y dice, exacto, eso es lo que está pasándome en mi casa. Y ahora viene su pregunta, la pregunta que te traslado, que es, ¿y qué hago? Seguramente muchos madres y padres llegan a tu consulta con algunas preguntas, y llegan también muchos chavales a tu consulta también con la necesidad de terapia. Pero, ¿qué hago? Ahora mismo has definido exactamente lo que está pasando en mi casa. No es en mi casa, pero en mi casa, por cierto, hacemos un uso de la tecnología. Ya contaré después qué es lo que hace mi hija, que me parece genial, y ella misma dice, yo hago un uso de la tecnología. Pero bueno, ¿qué es lo que hago yo que madre o padre
con esa situación que nos acabas de definir? ¿Cómo me acerco a mi adolescente que está irascible, que está utilizando de forma equivocada la tecnología? En cambio tenemos esa maravillosa oportunidad. ¿Cómo le explicamos? Si quieres, Leo, que me has dejado súper intrigada, cuéntame cómo lo hace tu hija y así que seguro que tenemos alguna pauta y luego yo te cuento lo que yo te recomiendo. Bueno, lo que hace mi hija, que también es verdad que se dio cuenta ella misma y utilizamos, mi mujer y yo, pues, tratar de explicarla lo mejor posible, pues, ahora, por ejemplo, dice ella que el modo avión es un invento fantástico. Ella estudia para ser lo que eres tú, una médico, no psiquiatra, pero sí para ser una médico, ¿no? Está en quinto de carrera. Y entonces, cuando hace eso, dices que estoy haciendo un uso love de la tecnología. Que se ha convertido, digamos, en una especie de leyenda, antes de que hiciéramos esto, ¿no? Pero sí inspirados, lógicamente, en este movimiento, en este proyecto. Entonces ella descubre cosas que le sientan bien y esas cosas que le sientan bien las hace, pero ha tenido la capacidad de hacerlo. Pero supongamos que tuviéramos una crisis, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, yo creo que me encanta lo que me cuentas de tu hija, la verdad es que me chifla. Yo creo que aquí hay dos temas. Uno es el adolescente, es decir, estamos hablando entre los 10, 12, 14, 16 años y luego estamos hablando ya de gente que está en la carrera, que me parece que es otro aspecto, ¿vale? Porque creo que es importante entender que el cerebro va evolucionando y la capacidad de controlar y gestionar esto, todo lo que es el uso, es como lo mismo que el alcohol, es decir, no es lo mismo el uso a los 15 años que el uso a los 22 años que a los 42 años. Siempre tiene un efecto, pero es distinto en el cerebro, porque el cerebro está en obras durante la adolescencia. Entonces, como el cerebro está en obras, cuando uno va construyendo el cerebro de ese niño a lo largo de la adolescencia, es importante que los ladrillos sean los ladrillos consistentes, que luego ayuden a que esa personalidad esté lo mejor formada posible para gestionar los conflictos, las frustraciones de la mejor manera posible. Si yo lo que voy metiendo en esa construcción de la personalidad en obras es pantalla, redes sociales, likes o alcohol mismo, o sea que si ahora estamos hablando de la pantalla, pero para que me entendáis, esa persona gestionará peor su vida a lo largo de los años. Entonces lo primero que yo recomendaría es hacer un diagnóstico de la situación en el hogar. En mi casa, imagínate, ¿no? Que cada uno diga, en mi casa, pues mi marido está todo el día enganchado al teléfono porque encima está teletrabajando y lleva el móvil en la mano las 24 horas del día. Yo como madre estoy metida en los grupos de chats del colegio, siempre estoy con el teléfono en la mano porque si me meto porque en Instagram porque me engancho este vídeo. Tengo un hijo que está metido en los vídeos de YouTube. O sea, ¿cuál es el diagnóstico de mi casa? Primer punto. Y antes de entrar en los hijos, punto número 2, ¿por qué usamos tanto mi marido como yo, o mi pareja, lo que sea, en casa? ¿Cómo usamos el teléfono, el dispositivo móvil? O sea, ¿cuánto lo usamos y por qué lo usamos? Lo uso porque estoy agobiado y entonces me vado. Y cuando estoy como muy estresado, me meto y leo cosas de deportes o de moda o sigo gente en Instagram que me evade o veo cosas bonitas. Es decir, cada persona tiene que saber por qué lo utiliza. Es que esto es, yo lo he repetido muchísimo a lo largo de los años, comprender es aliviar. ¿Por qué usas tú como padre Internet, la pantalla? ¿Qué usas? ¿WhatsApp? ¿Qué usas? ¿Instagram? ¿Qué es lo que más usas? ¿Por qué lo usas? Y tercer punto, esto todavía como padre, ¿qué efecto genera en ti cuando lo usas? Me siento aliviado, me olvido de los problemas que tengo, me ayuda es decir, ¿qué efecto genera en ti? ¿Te sientes más tranquilo? Y cuando tú ya sabes qué pasa en ti, siguiente punto, ¿cómo les afecta a mis hijos que yo esté todo el día con el teléfono o con la pantalla o con el iPad encendido, con el ordenador encendido? Pues a mis hijos les da igual porque están acostumbrados. Pues mi hijo, porque hay gente que te dice, es que mi hijo me dice, mamá, deja el teléfono, escúchame, o mi hija. Es decir, hay que entender que hay un punto, y yo siempre digo que es un gran punto, cuando uno se queja, los hijos piden a los padres, porque todavía hay sensibilidad de mejora. Cuando los hijos te lo están pidiendo, automáticamente tienes que darte cuenta que están pidiendo tu presencia y no estás siendo capaz de hacerlo. Siguiente punto, cuando tú ya sabes eso, ya pasamos a los hijos. Tengo 3 hijos, ¿cómo son mis hijos? Pues el mayor le da igual, el segundo ve esto, el tercero tal, se evade, duermen por la noche, duermen mal. Es decir, las normas del teléfono van a ser globales, pero entendiendo las de cada uno de mis hijos por separado. Es decir, mi hijo es una persona, es que yo, como esto lo trabajo en consulta todos los días, pues uno dice, es que a mi hijo le encantan las construcciones y entonces hace construcciones y hace cosas de Legos, pero ahora tiene un programa de Legos con el que lo hace con el iPad, pero no deja que el hermano juegue, el otro está enganchado al Fortnite, el otro lo que tiene es descargado unos vídeos de TikTok.
y ir viendo cada uno de ellos, cuánto tiempo le dedican, por qué se lo dedican y qué genera en él. Y hablarlo. Es que yo creo que a veces nos da miedo hablar con los hijos, y la comunicación es básica. Es decir, ¿a ti qué te apetecería ver? Si yo te diera toda la libertad del mundo, ¿qué harías con el teléfono? ¿O qué harías con el iPad? ¿O qué harías con la tablet? ¿O qué harías con...? O sea, ¿qué harías? Pues estaría enganchado 6 horas a un videojuego. Es decir, entender qué es lo que ellos buscan ayuda muchísimo a que ellos sean capaces de gestionarlo mucho mejor. Porque ellos lo buscan porque, se sienten aliviados, sienten la gratificación. Yo he explicado esto en charlas en colegios, les he hablado de la dopamina. Entonces, cuando luego me escriben mails o los he visto en consulta, me dicen, no, es que buscaba mi chispazo de dopamina, Marian. Y te lo dice el chico de 15 años. Y estaba tan harto de los deberes que dije, chispazo de dopamina al canto porque lo necesito. Entonces, cuando los chicos lo entienden, es mucho más fácil hablarlo con ellos. Y una de las cosas que cuando ya hemos hecho todo este recorrido, porque las cosas no se consiguen de golpe, no se trata de llegar ahora y apagar todo. Varias personas me han contado que debido al documental de Netflix, de Social Dilemma, que lo recomiendo, y verlo en familia, mucha gente automáticamente ha tirado el teléfono por la ventana. Tengo un paciente que dijo, yo tiré el teléfono por la ventana y dije, se acabó. El día siguiente fue a la calle a ver si estaba el teléfono, se lo había atropellado un coche y se ha pedido otro. Pero me dice, y ahora, Marian, ¿qué hacemos con todo esto, no? Bueno, pues esto es lo que yo estoy intentando explicar, es decir, la pantalla es una gran herramienta siempre y cuando sea yo quien la gestione. Entonces, para los jóvenes, para los chicos, lo primero es entenderlos, explicárselo, que vean el documental, que lo entiendan, y sabiéndolo, y si ellos ya lo saben, si ellos ya saben para qué sirve el teléfono, para qué efecto genera en ellos y tal, decir, vale, pues juntos vamos a poner unas normas. Y entonces, uno descubre que al principio, cuando uno se despega del teléfono, como cuando uno se despega de cualquier droga, lo que siente es una abstinencia y está más irritable y está más enfadado. Si tú le dices a tu hijo, te quito el teléfono, el hijo pasa unas horas de muy mal humor, se enfada, grita, pega un puñetazo o lo que sea. Una hija está más enfadada porque es el gran motivo de hoy en día de discusiones en las familias. O sea, yo creo que en mi época era la hora de llegada y ahora es el tiempo del teléfono. Y está siendo un tema muy importante. Entonces, hay una serie de normas que las tienen que cumplir los padres y los hijos. La primera es, que a mí me parece básica, no se entra en casa con el teléfono en la mano. Se entra con el teléfono en el bolsillo, en la mochila, en la carpeta, pero en cualquier sitio que no sea en la mano. ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios en bebés que cuando tú estás con tu bebé delante y no estás prestando atención a tu bebé, sino que la pantalla, suben los picos de cortisol, que es la hormona del estrés, cualquiera que me conozca que sabe lo que es el cortisol, en el bebé. Cuando tú estás con alguien y tienes el teléfono en la mano y no le estás prestando atención, esa persona siente un abandono y le sube el cortisol. Esto es importantísimo de entender porque estamos generando relaciones donde no conectamos de forma plena con las personas. Siempre hay una interrupción, algo que perturba esa relación entre las personas. Por lo tanto, en casa se pone como norma que no se entra con el teléfono en la mano y que todos lo hacemos. Y si no has terminado de hablar, te quedas en el rellano y terminas en el rellano. Y cuando entras en casa llegas con las manos abiertas para poder abrazar, dar un beso o al menos tener sensación de entrega y menos hablar por teléfono. O sea, no se entra en casa hablando por teléfono. Porque uno espera al que está llegando y si no te vas acostumbrando a que nunca está disponible tu padre, tu hermano, tu hijo y las relaciones se van deteriorando y se van rompiendo. Hoy en día está siendo una de las principales causas de discusiones entre las parejas. Está siendo el tema del teléfono. ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué estás pendiente de otra cosa? ¿Qué miras en internet? ¿A quién sigues? ¿A quién no sigues? ¿Con quién te escribes? Lo veo todos los días en consulta. El segundo punto es que en la cena, en el desayuno, en la comida y en la cena o en el momento de la comida, esto lo habréis oído porque es una recomendación que hacemos todos los terapeutas, que no hay un teléfono en la mesa. Es decir, que las comidas hay momentos de hablar. Entonces, eso significa que los padres no tenemos el teléfono en la mesa. Nadie, pero no boca abajo. No se trata de ponerlo boca abajo, se trata de dejarlo en otro sitio. Vamos a comer y lo dejamos fuera. Lo tercero, se trata que, dependiendo de la edad, y esto sí que quiero, si son pequeños, de los 0 a los 2, la Sociedad Americana de Pediatría, los psiquiatras, los terapeutas, recomendamos ni Baby Einstein, ni YouTube Kids, nada de nada. De los 0 a los 2, nada. Es contraproducente para el cerebro. Y de los 2 a los 5, las academias de medicina recomiendan 1 hora al día máximo. Yo recomiendo de los 2 a los 5 que si puede ser menos de 1 hora al día, que sea menos de 1 hora al día. O sea, que no se acostumbren. Y que vayan viendo que existen estos aparatos que sirven para hacer fotos, que la gente se conecta, que puedes hacer la compra, que sirven para muchas cosas
pero que no son lo mejor del día, porque parece, el otro día me dijo, uno de mis hijos me dijo, mamá, ¿qué es mejor? ¿Estar delante del teléfono o pasar tiempo con los amigos? Y le dije, ¿por qué me preguntas esto? Y dice, porque al salir del colegio, los mayores se hablan mirándose al teléfono y no se miran a la cara. Y sí, me sorprende, ¿no? Esto es un niño de 5 años que observa, pues bueno, o sea, quiero decir, uno ya se ha acostumbrado a que no nos miramos a la cara porque tenemos el teléfono delante. Y lo tercero es que durante la noche el teléfono se queda fuera de la habitación, porque por las noches los niños, los jóvenes se meten en páginas, ven cosas desde pornografía a páginas que no, aparte que altera el sueño y la luz, y por mucho que cambiemos los filtros de luz, te quedas rumiando cosas que has visto que no siempre son las mejores, porque por las noches entran los fantasmas, la soledad, no me encuentro bien, estoy cansado, mi vida no me gusta, y entonces buscas la vía de escape en el teléfono, y entonces empiezas a ver y a leer cosas. Yo esto en consulta lo veo constantemente. La gente que está de bajón, esto pasa en los adultos, pero imaginaros en los niños que están en fase de desarrollo, que los teléfonos se queden fuera y que las cosas se hablen. Si tú ves que tu hijo durante una etapa está más triste, le preguntarás, ¿a qué últimamente te apetece más estar con la pantalla? Es decir, todo radica en que seamos capaces de hablar a nuestros hijos. Y esto, para que tú a los 12 años puedas hablar con esto de tus hijos, tienes que empezar a hablar desde que son pequeños. Cómo te sientes, que la gestión emocional desde la infancia ayuda a que cuando llega esto, pues que ahora es esto, luego será la marihuana, luego será el tema de la sexualidad, es decir, los temas los vas a poder hablar y gestionar bien con tu hijo si desde pequeño vas fraguando una buena comunicación en casa, que no siempre es fácil, porque estás cansado, porque hay días que no te apetece, porque tu hijo te saca de tus casillas, pero, y esto el otro día, Leo, tú estabas conmigo cuando hicimos una charla, que yo hablo mucho del tema del perdón, es decir, si de repente un día estamos mal con nuestros hijos, les hemos pegado un grito, les hemos dicho algo inadecuado, nos hemos portado mal con ellos, es decir, hay días que no nos portamos bien como padres y lo sabemos y luego nos sentimos culpables, no pasa nada por acercarte luego a su habitación y decirle, papá hoy estaba cansado, ha tenido un mal día y no te debería haber gritado, no te debería haber tratado así, porque mejorando la comunicación en casa en lo básico, seremos capaces de gestionar mucho mejor la comunicación en los temas relacionados con la tecnología. Qué bueno, Marian, muchísimas gracias. Me voy al último capítulo de tu libro, con esto que acabas de decir, ¿eh? El último capítulo de tu libro dice, nunca es tarde para empezar de nuevo. Es el capítulo de Judith, de la prostituta. Sí. Y yo lo he leído varias veces, siempre me hace llorar, es verdad que soy de lágrima fácil, ¿no? Pero no, tiene mérito en cualquier caso. Pero bueno, que siempre que lo he leído me emociona, ¿no? Pero no quiero ir a ese capítulo, quiero ir a la frase. Digo, la frase, por saber y por conocer tu opinión y porque traslades, ¿no? No sé si una esperanza o hay que tirar la toalla, pero de verdad, ¿es una frase hecha? O de verdad, si tenemos unos hijos. Ahora vamos a imaginarnos hijos de 15, 16, 17 años con esa violencia, con ese problema relacionado con las redes sociales. Seguramente esto que acabas de decir antes de comprender es aliviar, nos resulta difícil explicarnos porque la incomunicación prevalece sobre la comunicación, pero quizás si tomamos esa frase como real, como verdadera, ¿no? Y nunca es tarde para empezar de nuevo, ¿cómo hacerlo? Mira, el otro día leía un libro de mi amigo Fernando Alberca que me encantó, que es algo de educar como sin estrés o algo así, ¿no? Y me encantaba que cuando decía al principio, yo siempre leo porque yo aprendo siempre y como tengo 4 niños, pues siempre aprendo. Y decía una cosa que muy, muy bonita que decía, nunca es tarde para volver a empezar cada día en educación, ¿no? O sea, yo creo que todos los padres hay días que no nos sentimos orgullosos de nuestra labor como padres. Y estamos en un momento donde tenemos mucha más información, hay que educar en positivo, hay que educar desde los valores, la gestión emocional, comunicación buena, todo esto y ya lo sabemos, es decir, ha cambiado mucho todo. Yo tengo la suerte que tengo unos padres que me han educado muy bien, tengo un padre psiquiatra estupendo que sabía mucho de educación, pero es cierto que hemos venido de una generación donde la educación ha mejorado en muchísimos aspectos. Pero, aún así, hay una sensación muchas veces de que lo estamos haciendo mal, ¿no? De no lo he hecho bien, sé que esto no lo debo hacer, le he gritado, le he dicho, le he dicho que es un pesado, le he encerrado en su cuarto, o sea, todo tipo de cosas que no nos hacen sentirnos orgullosos, pero nos da la sensación a veces
de que no tenemos las herramientas suficientes. ¿Por qué? Porque para gestionar bien a un hijo hace falta gestionarse bien a uno mismo primero. Esto es la clave. Es decir, tú gestionarás bien a tu hijo si te gestionas bien a ti mismo. Si tú gestionas tu cansancio, tu frustración, tus decepciones, lo que sea, el momento que tu hijo está mal, lo gestionarás mejor. Pero si tú llegas a casa agotado, tú llegas a casa frustrado, la relación que tienes con tu mujer, con tu marido es mala, en ese momento a tu hijo le vas a tratar peor. Y entonces las sensaciones, los que nos estén escuchando pueden decir, bueno, es que me da la sensación de que lo he hecho fatal, ¿no? Y vamos ahora a los poco esperanzados. Bueno, lo primero es que en esta vida nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo he visto aquí casos de gente que ha conseguido cambios brutales, momentos de su vida donde estaba en el más profundo de los hoyos y que ha renacido. Pensando ahora en una chica que tuve en consulta. Bueno, el caso de Judith, para los que lógicamente no los conocen, fue una chica que acudió a una conferencia mía y era actriz porno. Y como yo trabajé muchos años en el tema de la prostitución infantil, incluso estuve en prostíbulos y hice mucha terapia con esto, y es un tema que me ha marcado profundamente, pues hay gente que del mundo de la prostitución, mundo de la pornografía, en alguna ocasión han venido a pedirme ayuda. Entonces es un tema que tengo mayor sensibilidad, incluso en el tema de la pornografía juvenil. Es un tema que me preocupa muchísimo porque veo lo que hay detrás, veo quiénes son los que están detrás de las plataformas de pornografía, y ya que ha salido el tema Leo, pues es un tema que me preocupa profundamente porque la edad de inicio está ahora mismo en los 11 años. Sabemos que lo que estos niños ven impacta en su cerebro de forma muy drástica, y grandes temas que están pasando hoy en día, desde cosas como la manada, que todos sabemos lo que son, o pues las mujeres, los hombres, todo el tema sexual tan desorganizado que hay ahora mismo, pues viene de una sociedad que fomenta mucho el tema de la pornografía y luego lo rechaza con el tema pues que sabemos que es negativo, pero no podemos fomentar algo que luego cuando quieres frenarlo a veces es muy tarde. Entonces, perdona el inciso, pero ya que me ha sacado lo de la actriz porno y estamos en digital, me parece que es interesante que el tema de la pornografía es un tema que antes te tenías que ir a un videoclub o a una revista, y ahora está al alcance de tu mano las 24 horas del día, casi sin filtros, y los chicos aprenden cosas muy duras, muy fuertes, muy impactantes, en una edad en la que no lo saben asimilar, y los chicos van teniendo una imagen del sexo y las chicas del sexo que lógicamente no es la real. En cuanto a gente me dice en consulta, pero Marian, llevo años viendo sexo y cuando empieza el mundo de las relaciones sexuales, ¿pero esto qué es? ¿No? Bueno, es que eso no es la verdad, ¿no? Eso no es la realidad. Yo tengo una actriz porno que alguna vez me ha ofrecido, dice, cuando pasen unos años, Marian, yo quiero grabar vídeos, tutoriales para chicos explicándoles cómo educar una sexualidad sana, porque es un mundo que está muy deteriorado. Pero bueno, paréntesis aparte de la pornografía, que me parece que es un tema que daría para otra sesión. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, y menos como padre. Es verdad que hay heridas, hay errores, hay faltas que ya generan un impacto, pero pocas cosas ayudan más en esta vida que recomenzar de nuevo, uno, perdonándose a sí mismo y perdonando al de enfrente. A veces tú, como hijo, tienes que perdonar a tus padres, pero te tienes que perdonar a ti mismo por cosas de ti que no te gustan, porque te sientes culpable, porque yo debería haberlo hecho de otra manera, yo me dejé llevar, todo el mundo en el colegio de mi hijo me dijo una cosa y yo me dejé llevar por esto. Es decir, a veces la sensación es que no podemos hacerlo todo bien. Y es un mundo en el que el otro día hablaba con una paciente que me decía, es que yo a mis hijos les puse pantalla desde que nacieron bebés porque una persona me dijo, esto hace unos años, que había unos programas que eran buenísimos para el desarrollo de los hijos, y tengo a uno que tiene un problema de no sé qué, al otro que tiene un problema de vista. Bueno, quiero decir, tú lo hiciste con la mejor de las intenciones, pero creo que es bueno, y vuelvo a la primera frase, que gestionándote a ti mismo gestionas mejor a tus hijos. ¿Cuántas veces le has pasado el teléfono a tu hijo para que te deje en paz? Esto es porque tú no gestionas bien, que se ha movido, que hable, que esté inquieto, que esté cansado. Es decir, al no saber gestionarle tú en ese momento, das una herramienta fácil para que se quite. Nunca es tarde para recomenzar de nuevo, es decir, vale, nunca es tarde para trabajarme a mí mismo como padre y decir, ¿en qué tengo que mejorar yo? Si estoy tan cansado cuando llego a casa y entonces este tema lo gestiono mal y hablo mal con mis hijos por mi agotamiento, tengo que gestionar mi día. Cuando descanso, no puede ser que en casa saque lo peor de mí. Si yo cuando soy muy impulsivo y sé que este hijo mío, cuando me toca esta tecla, pues le hablo mal, lo que tengo que hacer es intentar gestionar la mejor manera posible esa impulsividad, de dónde me viene, cómo la canalizo,
Y cuanto mejor yo lo haga conmigo mismo y gestione mis emociones y las de mi marido, mi mujer, mi pareja, de esa manera seré mucho más capaz de recomenzar de nuevo. Y no pasa nada porque cada lunes empezamos de nuevo. Es decir, es que en las familias que funcionan, las cosas se hablan y se vuelven a empezar. Las familias que funcionan son familias en las que se dicen, uy, en esto nos hemos equivocado. Yo digo que la vida es como un GPS. Entonces yo estoy en Madrid, pongo Madrid-Valencia. Entonces me sale, pues sal por María de Molina, coge la carretera de Valencia. Pero imaginémonos que yo de repente me paro en el kilómetro 30 y digo, me voy a ir a Chinchón, a visitar Chinchón. Y salgo por Chinchón, ¿qué hace mi GPS? Recalcula la ruta. Es decir, a veces salimos del camino, pero lo importante es recalcular ruta y volver a poner el foco y la mira y saber hacia dónde me dirijo. No perder el criterio cada 2x3 según las tendencias y las modas. Y si realmente yo no lo estaba gestionando de forma adecuada, gestionarlo bien. Que es cierto que hay jóvenes que lo están gestionando muy bien y chicos jóvenes son los que menos. Hay gente que lo hace muy bien, pero sobre todo también hay personas que se han hartado de las redes sociales. Hay mucha gente que se ha hartado del mundo de la pantalla porque cansa y genera mucho vacío. Y entonces hay momentos que conozco gente que hace detox y dice, voy a hacer detox de la pantalla durante una semana, unos días, unas horas y vamos a esto que tú hablabas de tu hija tan maravillosamente, Leo, el modo avión. Soy gran fan del modo avión. Bueno, yo ya le llamo, yo tengo modo noche, desde las 8 de la tarde tengo modo noche y luego ya pongo ya el modo avión. Y muchas veces utilizo el modo avión. Es decir, que nada me llegue, ni me moleste, ni interrumpa mi corteza prefrontal, porque si no, no soy capaz de pasar al sistema nervioso parasimpático. Y aquí te hago un inciso, Leo, que ya sabes que yo siempre meto las cosas cuando estamos en modo alerta, en modo preocupados, estoy en modo cortisol, es lo que se llama el sistema nervioso simpático. Y el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. Y lo que nos llega al teléfono son alertas. Sí, es que encima se llaman alertas. El ser humano está diseñado para vivir de vez en cuando en modo alerta y luego desconectar del modo alerta, irme al sistema nervioso parasimpático, que es donde desconecto del modo alerta y potencio mi sistema inmunológico, me recupero, mejoro mis conexiones neuronales y vuelvo al modo alerta. Y para ser capaz de eso, tengo que ser capaz de salir. Igual que salgo del modo alerta del estrés diario, salgo del modo alerta del teléfono. Y paso. Y quito, por Dios que me he olvidado decirlo y es básico, las notificaciones del móvil. Que el teléfono no se encienda más que para una llamada. Nada más. O sea, el teléfono no puede estar encendiéndose constantemente. Eso genera una sensación disruptiva en la comunicación, en las relaciones familiares. Si tus hijos notan que de repente tu teléfono deja de encenderse, les va a dar la sensación de que tú vuelves a ser lo más importante de sus vidas. Si tu teléfono está constantemente encendiéndose, tu cerebro automáticamente te está pidiendo abrirlo. Es muy difícil tener 14 notificaciones sin leer y decir, no, ya las leeré mañana. Eso no se puede hacer porque no estamos diseñados para funcionar así. Si en cambio quitas las notificaciones del teléfono, solo se encenderá cuando alguien te llame que será una emergencia. Y luego, tú en un momento dado a solas, lo enciendes, cuando no te están viendo tus hijos, lo contestas y vuelves a ese remanso de paz donde estás intentando que haya una comunicación física y verbal sana, hacer juegos juntos. Es decir, hay cosas que se pueden hacer juntos que no requieren la pantalla y que tú les sustituyes. Y si a tu hijo tú le enseñas a gestionar el mundo offline de forma sana, el mundo de la no pantalla, jugar, divertir, reírte, comer, cocinar, luego cuando conecte el mundo online es verdad que se abstraerá, se hará una simbiosis con la pantalla, pero sabe que el mundo offline es un mundo agradable y que no es, si no la pantalla se convierte en su vida, en su doble vida, porque como el mundo que tienen en casa no les gusta, no les llena, lo único que parece llenarles es el otro mundo y tienen esa doble vida que genera luego un gran vacío. Que te planteaba, me sugiere tu contestación el pensar que en realidad lo que queremos transmitirle a nosotros mismos como gestores de nuestras emociones y a nuestros hijos es que debemos educar nuestra voluntad y que mandando sobre ella vamos a ser muchísimo más libres. Yo creo que el objetivo de cualquier persona es ser libre. Me gustaría también juntar esto de la libertad con otro aspecto que es la actitud. Tenemos únicamente, creo que 10 minutos más. Ya sabes que en Instagram, si no, nos cortan y no queremos que nos corten, queremos despedirnos como Dios manda. Vale. Quiero juntar esto de la voluntad, que me parece que es algo que
bueno, que has mencionado y que es algo muy interesante, ¿no? Que seamos nosotros los que mandemos sobre aquello que nos rodea, en este caso la tecnología tan maravillosa que nos permite a ti y a mí estar hablando ahora delante de mucha gente de algo tan interesante, y juntarlo con otro concepto tuyo que me parece maravilloso, que es ser una persona vitamina. De hecho, además, Iván nos plantea esa pregunta. ¿Cómo puedo ser una persona vitamina? ¿Qué es ser una persona vitamina? Quizás es ser un influencer, pero si nos lo cuentas en 2-3 minutos, porque tengo alguna pregunta más que no puedo dejarme en el tintero, ¿no? Vale, entonces soy súper breve. Lo primero, la voluntad. Mi padre, yo aprendí la palabra voluntad casi antes que papá y mamá, porque mi padre hablaba de la voluntad siempre. De hecho, tuvo un libro que tuvo muchísimo éxito, luego lo rehizo hace un par de años, que lo recomiendo a la gente, que se llama 5 consejos para potenciar la inteligencia, y es sobre la voluntad y es maravilloso. De hecho, hay un capítulo del libro que lo escribo yo y otro capítulo que lo escribe mi hermana Isabel. Es un libro súper práctico para padres, para potenciar la voluntad en los hijos, y lo recomiendo muchísimo. Una persona con voluntad llega más lejos en esta vida que una persona inteligente, y la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Quiero esto y espero. Quien consiga hacer esto en la vida es maestro de vida interior, es maestro de, porque si yo lo que busco es todo en el ya, vivimos en la era de la gratificación instantánea, que es uno de los problemas de la pantalla, y eso me genera un gran vacío, porque son mis chispazos de dopamina. Si yo soy capaz de posponer la recompensa, lo que me va a suceder es que yo voy a conseguir lo que me propongo en esta vida, porque estudio para ser médico, como tu hija. Yo hago esto y aunque me apetezca muchísimo comerme esto ahora mismo, espero. Aunque me apetezca comprar esto, espero. Quiero meterme ahora mismo en esta página, espero. Y de repente tu cerebro empieza a mejorar, tu corteza prefrontal funciona mejor y te sientes mejor contigo mismo y llegas mucho más lejos en esta vida. Punto número 2, ser persona vitamina. De hecho, es mi segundo libro, se llama así, y es sobre las personas vitamina, y es: las personas vitaminas son aquellas personas que tienen 2 capacidades. La primera es que te bajan el cortisol, el estrés, en cuanto piensas en ella. Y esto es muy importante. Y la segunda es un concepto, y es que te ilusionan, sacan lo mejor que llevas dentro, te inspiran, no te juzgan, te hace sentirte bien. Es decir, generan un gran ambiente dentro de ti. Hay que rodearse de personas vitamina y hay que ser persona vitamina. Y para eso, lo primero es conocerse y intentar entender si yo lo que genero a mi alrededor es ansiedad, estrés y cortisol, o yo genero oxitocina, que es la hormona del amor. Yo genero una sensación de gratitud, de bienestar en las personas de mi entorno. Y muchas veces tengo que encontrar ese equilibrio. Y eso es cómo se hace: conociendo cómo soy yo, cómo es mi forma de ser, y dándome cuenta del impacto que genero en las personas. Y las personas, cuando me ven, se van contentas, se van con paz, les hago reír, o soy de las que siempre me quejo. Yo creo que hay una cosa que es no refunfuñar tanto y no quejarse tanto. Es decir, a nadie le gusta tener cerca personas que se quejan, a nadie. Y entonces la queja es consecuencia de un malestar interior, y ese malestar tiene que ser trabajado. Pero nuestro discurso, nuestra conversación no puede ser siempre el tema de la queja. Y que convertirnos en persona vitamina consiste en sanar nuestras heridas del pasado, que todo esto pues va en el segundo libro, que ya pues Leo te lo regalaré cuando lo saque, cómo sanar esas heridas del pasado y cómo conseguir convertirnos en el día a día en personas vitamina para otros, y encontrar personas vitamina tanto como pareja, como amigos, es decir, rodearnos de personas que nos influyen de la manera más positiva posible. Y sí, me parece que las personas vitamina van a ser los grandes influencers del siglo XXI.
da